Bien, vamos a empezar con lo que ha sido la clase del sábado que les indicaba que le iba a grabar. Es muy importante por la parte de lo que es trabajo, energía y potencia este tema del segundo parcial. Y bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio, bueno, este último, mejor dicho, de lo que es dinámica en coordenadas intrínsecas. Habíamos visto que cuando nosotros tenemos área de curvatura constante teníamos coordenadas, o mejor dicho, dinámica circular. Ahora vamos a hacer dinámica en coordenadas intrínsecas, en el cual el radio de curvatura es variable. Nos dice, ¿está dando bien el audio? Sí, ya. El bloque de 6 kilogramos solo puede moverse a lo largo de la trayectoria parabólica lisa, o sea, esta. El resorte conectado limita el movimiento y debido a la guía de rodillo siempre permanece horizontal, o sea, esto no se mueve. Cuando el bloque desciende, o sea, esta cosita se permanece siempre horizontal. Cuando el bloque desciende. Si la rigidez de constante es K igual a 10 newtons sobre metro y su longitud larga es 0,5 metros, determina la fuerza normal de la trayectoria sobre el bloque en el instante x igual a 1, cuando la rapidez del bloque es de 4 metros sobre segundo. Además, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque en ese punto? Ignore la masa del rodillo y del resorte. Bien, ¿cómo es esto? Acá nosotros ya tenemos movimiento a lo largo de una curva, ¿verdad? Ya. Originalmente en dinámica lineal, nosotros teníamos movimiento, ya sea en una recta, por ejemplo, solo voy a ponerlo de ejemplo. Teníamos un bloquecito que se movía, digamos, hacia la derecha, o en este caso, digamos, teníamos un sistema de poleas y teníamos un bloque que se movía hacia abajo, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, en este primer caso nosotros teníamos una trayectoria horizontal a lo largo de una recta, ¿verdad? O en este otro caso, teníamos un movimiento o vertical, en este horizontal, en este vertical, bajando hacia abajo, pero siguiendo este bloque M una trayectoria recta. Podía ser igual en un bloque encima del otro, que esté subiendo. Igual la trayectoria era recta si lo poníamos los ejes inclinados, ¿verdad? Por esa razón y otras circunstancias es que, bueno, se podría denominar dinámica lineal, lo que se ha visto anteriormente. Ya, ahora en esta parte de dinámica en coordenadas intrínsecas, nosotros ya tenemos movimiento a lo largo de una curva. En el primer parcial hemos visto que cuando tenemos movimiento a lo largo de una curva, claro, vamos a tener aceleración y aceleración, velocidad en coordenadas rectangulares, pero aparecían otras coordenadas que eran las intrínsecas, ¿verdad? Y es eso lo que pasa acá, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo el enunciado? Me dice que de acá a acá hay una distancia x, ¿verdad? En x igual a 1, me está diciendo que tengo que hallar para este bloque M, que le voy a denominar, tengo que hallar primeramente la fuerza normal, ¿verdad? Y asimismo tengo que hallar otra cosa. Me dice, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque? ¿Qué quiere decir eso? Me está pidiendo una aceleración. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de aceleraciones. ¿Vale? Bien. En x igual a 1 tengo que hallar la fuerza normal y algo más. ¿Ya? Este último de acá, que le estoy denominando inciso B, tiene que ver algo con aceleración. Ahorita vamos a ver qué tipo de aceleraciones. Bien, vamos a hacer para hallar todo esto el diagrama de cuerpo libre del objeto M. Entonces vamos a decir diagrama de cuerpo libre de M. Primero vamos a tener nosotros los dos ejes, ¿no? Rectangulares, pero en este caso, como el objeto está inclinado, vamos a utilizar otros ejes, ¿ya? Los ejes que vamos a utilizar va a ser los de coordenadas intrínsecas, en los cuales nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es el eje normal y el eje tangencial. Claro, va a haber el binormal, pero ahorita eso no nos interesa, ¿vale? Ya. Vamos a hacer a lo largo de estas coordenadas. Bien. Hacia el centro dirigido estaríamos con el eje normal y tangente a la trayectoria, o sea, tangente a la curva, tendríamos el eje tangencial, o sea, de esta manera. Así. Hacia el centro, el positivo del eje normal y en la dirección tangente a la curva que baja, vamos a tener
la dirección del eje tangencial. ¿Por qué? Este objeto de masa m se mueve a lo largo de la curva, pero bajando en y, ¿verdad? Aumenta en x y baja en y. Listo. Entonces, al hacer su diagrama de cuerpo libre, primero, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir, obviamente, primero lo que es su peso mg. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? La reacción con el piso. La reacción con el piso perpendicular en este caso a la superficie, ¿cuál es? El eje normal, ¿verdad? Y perpendicular al eje normal, ¿cuál es? El eje tangencial. A lo largo del eje tangencial se podría decir que está la superficie, ¿verdad? Entonces, perpendicular a la superficie, ¿cuál sería? La fuerza normal N que nos está pidiendo, ¿verdad? Listo. ¿Qué también tenemos? Tenemos una fuerza elástica, ¿verdad? Tenemos una fuerza elástica. K por X sub 0 le voy a denominar en este caso, ¿vale? Listo. Ahora, si nos damos cuenta en este caso, nuestros ejes están rotados. Tanto N y T están rotados, ¿verdad? Pero no sabemos el ángulo. ¿Por qué? Vamos a descomponer esta fuerza de acá, que es la elástica, K por X, y el peso a lo largo de los ejes normal y tangencial. Pero si nos damos cuenta, no podemos descomponer. ¿Por qué? No tenemos el ángulo. En ningún momento acá nos da el ángulo. Nos dice, en este punto el ángulo es de 50, no 50, 20 grados o 30. No nos dice. No nos dice. Entonces, ¿cómo podríamos hallar? Vamos a recordar un concepto de la derivada, el cual es el siguiente. Nosotros de una función f de x podemos hallar su derivada, ¿verdad? Esa derivada que me da la pendiente de una recta tangente, ¿verdad? Esta pendiente es de una recta tangente a una curva denotada por la función y igual a f de x. O sea, ¿cómo es esto? Esto es pues recordando de cálculo 1, que ya han visto anteriormente. Si nosotros tenemos una curva cualquiera, ¿verdad? Así digamos, la derivada, una interpretación, ¿cuál es? Que nosotros vamos a poder hallar la pendiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la derivada de la función y igual a f de x. Esa pendiente es el ángulo formado con el eje horizontal, si se podría decir, ¿verdad? Ahora, en este caso, en x igual a 1, ¿qué nos están pidiendo? La fuerza normal. Entonces, en este punto x igual a 1, podemos hallar la recta tangente, o mejor dicho, la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo podemos hacer eso? Derivando esta función, esta parábola. Porque si llevamos esto, ¿qué vamos a hallar? La pendiente de la recta tangente, claro, va a ser la derivada. Es una interpretación de la perdón, se ha cortado el micrófono, sí. Una interpretación de la derivada, ¿cuál es? O utilidad. Hallar pendientes de rectas tangentes. Entonces vamos a hallar la pendiente de una recta tangente a la curva en x igual a 1, ¿verdad? Y justamente esa recta tangente coincide con el eje tangencial. Entonces vamos a hallar el ángulo con la vertical de esa recta tangente. Es el ángulo. Entonces, al hallar eso, vamos a hallar el ángulo que forma el eje tangencial con el eje vertical. En este caso, este eje, que sería el eje X, ¿verdad? O sea, vamos a hallar este ángulo, que luego se va a repetir si vemos en este lado. Y así vamos a poder descomponer esta fuerza elástica y este peso a lo largo del eje tangencial y normal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a derivar la función que tenemos, que es y igual a menos 0,2 menos 0,5 por x al cuadrado. Si derivamos esto respecto a x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener derivada de 2, 0, menos 0,5 por 2, eso nos va a dar menos 1, o directamente menos
X. ¿Esto qué es? La pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en esta parte, ¿cuál es? El ángulo, porque esa pendiente es la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar ese ángulo. Y si nos damos cuenta, este ángulo es variable. ¿Por qué? Si tenemos nosotros x igual a cero, ¿cuánto va a ser el ángulo? Cero, o sea, una recta vertical acá arriba. Si, si tita fuera pi medios, ¿cuánto sería acá? Infinito, ¿no ve? El ángulo. O no, mejor dicho, no, no sería infinito, sería 90 grados, ¿no ve? Si estuviera acá la recta, en este sentido, acá. 90 sería, ¿no ve, verdad? Entonces, si vemos, para cada valor de x, esa pendiente va a ir variando. Pero a nosotros lo que nos interesa es el ángulo. Entonces vamos a hallar en x igual a 1 que nos pide. Porque en ese punto x igual a 1 nos pide la normal y la aceleración. Ahorita vamos a ver qué tipo de aceleración. Listo, si reemplazamos, ¿qué vamos a tener? Menos 1. Ahora, si nosotros sacamos de acá θ, ¿qué va a ser? Arco tangente de menos 1. Y esto nos da directamente menos 45 grados. ¿Por qué menos 45? Porque estaríamos midiendo en sentido horario. Pero no nos interesa el sentido ahorita, nos interesa directamente el ángulo. Entonces sería directamente 45. No necesitamos el menos 45 porque eso que nos está indicando que estamos midiendo en sentido anti, o mejor dicho, estamos midiendo en sentido horario. ¿Qué nos interesa? Solamente el ángulo, no en sentido de medición. Listo. ¿Por qué necesitamos el ángulo? Porque vamos a descomponer esta fuerza elástica y el peso del objeto a lo largo de los ejes tangencial y normal. Entonces vamos a primeramente hallar la fuerza normal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sumatoria de fuerzas en el eje normal va a ser igual a masa por aceleración normal. Listo. ¿Qué vamos a tener entonces? En el eje normal positivo hacia abajo tendríamos masa gravedad por coseno de tita más k por x sub 0 seno de tita. Todo esto en la dirección normal, ¿verdad? Unitario normal. Menos la normal en la dirección normal, ¿verdad? Igual a masa por aceleración normal. Ahora, de coordenadas intrínsecas, como estamos ahorita en dinámica de coordenadas intrínsecas, hemos visto ahí que la aceleración normal, el módulo de la aceleración normal, ¿qué es? El módulo de la velocidad elevado al cuadrado entre radio de curvatura. O sea, esto lo podemos expresar como masa por velocidad, módulo de la velocidad al cuadrado entre radio de curvatura. Como la aceleración normal siempre se dirige hacia el centro de la curva, por así decirlo, entre comillas, hacia dentro de la curva, la aceleración normal estaría en este sentido, en el sentido positivo del eje normal. Entonces, toda esta aceleración normal estaría en el eje normal, ¿verdad? Ya, listo, ya tenemos todo, si nos damos cuenta. Tenemos la masa, tenemos la gravedad, estamos trabajando ahorita en el sistema internacional, G va a ser 9,8, tenemos el ángulo, tenemos K, X sub 0, entre comillas tenemos esto, no tenemos esto, tenemos la masa, velocidad tenemos, no tenemos radio de curvatura. Nos están faltando dos cosas. Radio de curvatura y esta parte, esto entre comillas tendríamos, ¿verdad? Ya. Ahora, como estamos tocando el tema de coordenadas intrínsecas, vamos a recordarnos qué era el radio de curvatura. Cuando nosotros teníamos una curva que no estaba dibujada por un vector de posición r de t, sino que teníamos una curva en la cual esta estaba dibujada por una función y igual a f de x, habíamos visto el primer parcial que el radio de curvatura era 1 más la primera derivada de la función elevada al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, entre el valor absoluto de la segunda derivada de la función. Nosotros ya tenemos la primera derivada, ¿verdad?
No tenemos la segunda, entonces vamos a hallar la segunda derivada de acá. Esto de acá sería f de x'. Vamos a hallar la segunda de acá. La segunda derivada, ¿qué sería? Derivada de menos x menos 1. Vamos a reemplazar acá. ¿Y qué tendríamos? 1 más menos x elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, entre valor absoluto de menos 1, eso nos va a dar 1. ¿Qué tendríamos acá? 1 más x al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, sobre 1 que va a dar lo mismo, ¿no? Lo de arriba. Listo. Ahora, si vemos este radio de curvatura ρ, ¿de qué depende? De x. ¿Qué quiere decir? Que como es función de x, este radio de curvatura ya no es constante como en dinámica circular, sino que ahora ella es variable. Y por esas razones, movimiento o dinámica en coordenadas intrínsecas. ¿Qué nos está pidiendo? Como nos está pidiendo todo en x igual a 1, vamos a hallar el radio de curvatura en 1. El radio de curvatura entonces en x igual a 1, ¿qué va a ser? 1 más 1 elevado a 3 medios. Esto va a ser 2 elevado a la 3 medios. ¿Esto qué sería? 2 raíz de 2 metros. Listo, ya tengo el radio de curvatura. ¿No? Ya tengo el radio de curvatura. ¿Qué me está faltando? Me está faltando esta elongación. ¿Por qué? Algunos dirán, esa elongación es igual a x igual a 1. No, error, grave error. ¿Por qué? Nos está dando la longitud no alargada. La longitud no alargada que es 0,5 metros. Entonces, esto de acá que nos está dando, como nos dice en A, esta x sería la longitud final. ¿Vale? La longitud final sería. Entonces, ¿cómo sería esto? Como el resorte se está alargando, para lo que es el resorte que tendríamos. A ver, nosotros primeramente, ¿de dónde pasa esta parte? Porque esta parte de acá, de la K por X, ¿qué es esta X? Es el alargamiento o encogimiento, ¿verdad? Lo que se alarga o lo que se contrae o comprime, ¿verdad? Ahora, para el resorte, nosotros vemos que si su longitud alargada es 0,5 y acá sería 1, esta sería la longitud final. ¿Cómo hallaríamos lo que se ha alargado? Entonces, partimos de esto. Inicialmente teníamos al resorte de una longitud L sub 0. Pasado un tiempo, el resorte hemos estirado. Así más o menos. Entonces, como esta era la longitud inicial, ahora ya tendríamos un alargamiento X. Todo, todo esto que nos daría del resorte, la longitud final, ¿verdad? Entonces, la longitud final que sería, no sería nada más que longitud inicial más la expansión. En este caso, la expansión sería longitud final menos longitud inicial. Para este caso, que es x sub 0, lo que se ha extendido el resorte, que sería longitud final. La longitud final, ¿cuánto es? 1 metro. 1 metro menos la longitud inicial, que es 0,5. ¿Cuánto nos da el alargamiento del resorte? 0,5 metros. Listo, ya tenemos entonces todo de acá. Podemos reemplazar todo y despejar n. Como estamos haciendo ahora por componentes, entonces vamos a igualar componentes n con n y vamos a despejar esta parte, la fuerza normal n. Y pasaría toda esta parte al otro lado, ¿verdad? Esto lo vamos a denominar ecuación 1. Vamos a decir D1. D1. Entonces D1, ¿qué tendríamos? Esto, aceleración de acá, m por todo esto pasaría al otro lado. Entonces, ¿qué tendríamos? Masa gravedad coseno de tita más k por x sub 0 seno de tita menos toda esta parte pasa al otro lado restando, tendríamos masa por módulo de la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura igual a ¿qué? La normal pasaría al otro lado, n. Entonces sería todo es igual a n. Listo, vamos a reemplazar datos. N, ¿qué sería?
N sería la masa. La masa nos dice que es 6 kilogramos. Entonces tendríamos 6 por 9,8 por coseno de 45 más K, que nos decía que es 10, por el alargamiento 0,5 por el seno de 45, menos masa, que es 6 en este caso, por la velocidad. En ese punto nos dice que la velocidad es 4, ¿verdad? 4 metros sobre segundo. Entonces vamos a tener 4 al cuadrado entre radio de curvatura, que es 2 raíz de 2. Entonces, esa fuerza normal que nos daría. A ver, si hacemos nuestros cálculos en la calculadora, esto nos daría, a ver un momento, 10,05 menos ya, 11,17 newtons. Este es el módulo de la fuerza normal, ¿verdad? Sí, esto. Ya, bien. Listo, entonces continuamos. Nos pide también adicionalmente una aceleración. Ahora, ¿qué aceleración será esta? La aceleración que nos está pidiendo, ¿cuál es la tasa de incremento de la rapidez del bloque? Nos dice, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos visto anteriormente en coordenadas intrínsecas que en coordenadas intrínsecas nosotros siempre vamos a tener una velocidad tangencial, nunca vamos a tener una velocidad normal. Siempre vamos a tener una velocidad tangencial que está a lo largo del eje tangencial. Entonces, si nos dice cuál es la rapidez de incremento de la rapidez del bloque, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la aceleración tangencial. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Entonces, vamos a decir sumatoria de fuerzas, esto para el inciso B, en el eje tangencial igual a ¿qué? Masa por aceleración tangencial. ¿Eso qué va a ser? Va a ser masa gravedad, masa gravedad por seno de tita menos ¿qué? K por X sub 0 coseno de tita. K por X sub 0 coseno de tita. Todo esto en la dirección tangencial unitaria. Esto igual va a ser igual a ¿qué? Masa por aceleración tangencial. Vamos a despejar la aceleración tangencial y ¿qué nos va a dar? Aceleración tangencial va a ser masa, todo esto de acá, entre m. Si repartimos m, ¿qué vamos a tener? mg, o bueno, ahí nomás lo vamos a dejar, no vamos a repartir. Menos k por x sub 0 coseno de tita, todo esto en la dirección tangencial entre m. Listo. Entonces, vamos a reemplazar datos, vamos a decir masa que era 6 por 9,8 por seno de 45 menos k, que es 10 por 0,5 por coseno de 45 en la dirección tangencial entre la masa, que en este caso es 6. Listo. Todo esto nos arroja un valor de una aceleración tangencial de, a ver, seno, coseno, que es lo mismo en este caso, y 6. 6,34 en la dirección tangencial metros sobre segundo. Esto es lo que nos interesa. Esto es la otra cosa que nos pide el enunciado. Listo. De esta manera se realiza para lo que es en coordenadas intrínsecas. Hemos visto en este caso que el radio de curvatura ya no es constante, sino variable, ¿verdad? Anteriormente hemos visto que cuando dependía de un vector de posición r de t, dependía del t, del parámetro t, tiempo. Pero en este caso, como tenemos la curva y f igual a f de x, el radio de curvatura depende ahora de x. Listo. Vamos a continuar ahora, con esto terminaríamos en coordenadas intrínsecas. Ahora vamos a pasar a lo que es trabajo y energía. Y una pequeña aclaración antes de continuar, es algo que me he acordado que habíamos visto en la clase.
Vamos a poner acá aclaración. Por si acaso, la aceleración normal es lo mismo que la aceleración centrípeta, ¿ya? Es lo mismo, es la misma cosa. No son cosas distintas, ¿ya? La aceleración normal es igual a la aceleración centrípeta. Son el mismo concepto, la misma cosa. ¿Me entienden? No es una cosa distinta, ¿vale? Lo mismo. Esa aclaración hemos hecho en clases por uno de sus compañeros que preguntó justo en ese día. Bien. Ahora sí vamos a ver esta parte de lo que es trabajo y energía, ¿vale? Vamos a ver esto y vamos a hacer dos ejercicios. Y bueno, ¿cómo es esta cosa? Habíamos visto anteriormente en el primer parcial, incluso, un concepto muy importante, que la trayectoria de una partícula, por si acaso, esto es lo que estuvimos viendo, trabajo y energía, es para una partícula, no es para el cuerpo rígido. El tercer parcial sí vamos a ver trabajo y energía del cuerpo rígido, en este caso no vamos a ver el cuerpo rígido, solo de una partícula. Bien, la trayectoria de una partícula, hemos visto que el primer parcial podíamos dibujarlo con un vector de posición RD. T. Digamos que esta partícula se encuentra en un punto A. Listo. Ahora, yo puedo a esta partícula moverlo del punto A al punto B a lo largo de la curva, a lo largo de la curva C, ¿verdad? Si hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando una fuerza para moverlo de A hasta B. El trabajo es lo que yo voy a hacer, es una medida de cómo voy a medir, cómo voy a usar una fuerza para mover un objeto desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? Puedo hacerlo con una fuerza y demás moverlo. Pero en general, es con concepto de cálculo 2, yo puedo hacerlo, puedo mover a ese objeto que está en A hasta B mediante lo que es un campo de fuerzas, ¿vale? Un campo de fuerzas. ¿Qué quiere decir? En cada punto hay un vector F de fuerza, ¿vale? Yo puedo moverlo ese objeto mediante un campo de fuerzas F, ¿vale? Esa F, como habíamos dicho, es un campo de fuerzas, ¿vale? Todo ese campo de fuerzas, ¿qué va a hacer? Va a mover al objeto desde A hasta B, ¿verdad? Entonces, este concepto ya es de cálculo 2 y por si acaso, esto lastimosamente entre un examen, se ha tenido que hacer un examen con esto, con este concepto de lo que es el trabajo, pero el trabajo es requerido para mover desde un punto A hasta un punto B a un objeto mediante un campo de fuerzas o una fuerza, generalmente es campo de fuerzas. El trabajo se define como la integral de línea del producto escalar del campo de fuerzas con el vector desplazamiento de posición. De producto escalar esto sabemos que es módulo de F, módulo de R, coseno de theta, o sea, el ángulo que forma ese campo de fuerzas con el vector desplazamiento diferencial. Ese vector desplazamiento diferencial, por si acaso, es tangente a la curva, ¿vale? Es tangente a la curva. Esto de acá, arriba, es la definición de lo que es trabajo, ¿vale? Todo esto de acá. Bien. Pero esto es en forma general, de forma cuando tengamos nosotros trabajo en el espacio tridimensional, en R3, con las coordenadas X, Y, Z. Generalmente acá en física 100 nos va a interesar, para lo que es física 100, nos va a interesar lo que se denomina el trabajo realizado por una fuerza en un movimiento rectilíneo. ¿Ya? Vamos a ver para lo que es un movimiento
rectilíneo. En este caso, el movimiento rectilíneo lo vamos a hacer a lo largo del eje X. ¿Qué quiere decir esto? A un objeto de masa M, yo le voy a aplicar una fuerza, ¿vale? Y el objeto se va a mover, ¿verdad? Obviamente. Bien, nosotros podemos ubicar, si nosotros ponemos en este sentido nuestro sistema de referencia, originalmente estaba en una posición X sub 0. Y luego de un tiempo, al aplicar una fuerza y moverla, está en una posición X final, respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? A un nivel de referencia, mejor dicho. Ya, listo. Con una fuerza F. Esa fuerza F puede ser F en I, porque tiene componente en I, no tiene componente en Y ni en Z, ¿verdad? Y lo mueve hasta este punto, ¿no? Hasta este lugar o coordenada X final dado por el vector de posición X final. Ya. La resta de estos, o sea, este otro vector que estoy poniendo acá, sería la resta de X final menos X inicial, ¿verdad? Ya. Ahora, la resta de esta posición final menos la inicial, ¿qué sería? Me daría el vector D o vector distancia. O sea, es la distancia que yo he movido al objeto con la fuerza F, ¿verdad? Ya. Ahora, al vector de, mejor dicho, a la masa M nosotros lo estamos ubicando con un vector de posición R. Ese vector de posición R que tiene componente en X. ¿Por qué? Lo ubicamos solamente en la coordenada X, no se está moviendo ni en Y ni en Z, solamente eje X, por eso dice por momento rectilíneo, eje X. Listo. Vamos a derivar esto porque en la definición de trabajo necesitamos el vector diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esto totalmente a ambos miembros y ¿qué vamos a tener? Derivada del vector posición va a ser diferencial de X en Y. Vamos a hallar el trabajo para esta fuerza, ¿ya? A lo largo de un eje en un movimiento rectilíneo. El trabajo nos dice que es la integral de línea del campo de fuerza R con escalarmente con el vector diferencial de posición. Si hacemos eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a hacer el producto escalar. F tiene componente en I, entonces tendríamos F no tiene componente en Y, entonces sería 0, no tiene componente en Z, 0. En producto escalar, vector diferencial de posición. El vector diferencial de posición es diferencial de X en X, 0 en Y, 0 en Z. Si hacemos todo esto, ¿qué vamos a tener? Integral de línea de F diferencial de X, ¿verdad? Pero como depende solamente de X, estamos haciendo la trayectoria a lo largo de X, ¿qué sería? ¿Dónde a dónde haríamos? Desde la posición inicial hasta la posición final, ¿vale? Estamos haciendo un trabajo desde la posición final, inicial hasta la final. Y esta expresión de acá, ustedes ya lo han visto en solucionarios o en libros, ¿verdad? Sí. Entonces, el trabajo, cuando f sea una función de la posición, va a ser integral de f de x diferencial de x. Esto de acá, ¿para cuándo sería este trabajo? Este trabajo de acá que estamos nosotros hallando sería para lo que es el trabajo para una fuerza variable. ¿Por qué fuerza variable? Esto generalmente vamos a tener cuando esa fuerza dependa de la posición X, ¿vale? Varía en función de la posición X. Yo que sé, se mueve una caja y esta presenta una resistencia de, una resistencia de fricción o una resistencia de menos 500x al cuadrado. Hallar el trabajo realizado por la fuerza de resistencia, digamos, un ejemplo. Eso es en un ejercicio, digamos, no cualquier otra cosa. Pero, para un momento rectilíneo, para una fuerza variable, podemos hacerlo de esta manera. El trabajo que va a ser integral
desde x sub 0, posición inicial, hasta posición final de la fuerza que depende de la posición por diferencial de x, ¿verdad? Y esto lo han visto, yo sé que lo han visto en libros y todo lo demás. De ahí sale, justo de esta definición. ¿Qué pasaría ahora si esa f de x es una simple f que es constante? Saldría de la integral, ¿verdad? Saldría de la integral. O sea, esto, x inicial, perdón, hasta final de f diferencial de x sería f integral de x sub 0 hasta x final diferencial de x. Haciendo esto, que va a dar x final menos x inicial. ¿Y esto qué es? La distancia que ha recorrido el objeto cuando ha sido empujado por la fuerza F. Y este trabajo que ustedes han visto, fuerza por distancia, es lo que han visto anteriormente. ¿Cuándo han visto esto? Cuando la fuerza es constante. Esa es la fórmula que ustedes han visto en prefas y han debido ver más antes, en alguna ocasión en algún libro o a algún otro lado, ¿verdad? Ya. Ahora, aparte de esto, nosotros no vamos a usar generalmente esta definición. Puede ser que en algún rato utilicemos, pero no siempre va a ser el caso. ¿Cuál vamos a utilizar más? Generalmente vamos a utilizar esto, trabajo para una fuerza variable en ocasiones, o este de acá, fuerza por distancia, ¿verdad? Ya, y acá va a depender también del ángulo, pero eso no se preocupen porque es, ¿no ve? El trabajo, fuerza por distancia, diferencia, no, coseno de tita, cuando tienen la misma dirección, el trabajo es positivo. No, cuando están entre 0 y 90 es positivo, y cuando están entre 90 y 180 el trabajo es negativo, ¿no ve? Pero eso no va a ser necesario, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver nosotros de lo que es el teorema, trabajo y energía, ¿ya? Este teorema trabajo y energía sale de una ecuación denominada la ecuación de Reynolds, la cual dice que el cambio total de la energía en un sistema es la derivada total de la integral triple de volumen de la densidad de energía específica más integral doble de superficie cerrada, densidad, energía específica, velocidad diferencial de área o de superficie, de área de superficie. Todo esto de acá es lo que se conoce como la ecuación de transporte de Reynolds para, en este caso, bueno, generalmente es para una propiedad B, ¿ya? Para una propiedad B. Pero en este caso esa propiedad B se puede hacer con una propiedad E, que es la energía, y que nos da todo esto, ¿ya? Esta parte de acá que nos dice diferencial de E por diferencial de T, por si acaso es la energía final menos la inicial, ¿vale? Ahora, ustedes dirán, ¿qué son estas cosas? Aquí una integral triple, aquí una integral triple de volumen, aquí una integral doble de superficie. Sí, ¿qué es todo esto? Esto de acá me indica lo que son los cambios de energía dentro de un volumen de control. O sea, un volumen de control puede ser, yo qué sé, un auto, una masita M, todo lo que sea. Esto de acá es el volumen de control, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Cambios de energía, yo qué sé. Hay una reacción química, yo qué sé. Reacciona esto con esto y me da CO2 más agua y demás. O sea, son cosas dentro que pasan. O sea, es, digamos, como si dentro de su casa ustedes tuvieran un cambio de energía total. O sea, digamos, de una garrafa, ustedes prenden la calefacción, o sea, en sí, la energía total de toda su casa, que estaría, digamos, un ejemplo. En su casa, digamos, solo tienen una garrafa, ¿ya? Solo una garrafa para, digamos, cocinar, calentar agua, todo lo demás. Si ustedes prenden
la garrafa va a cambiar, ¿verdad? Todo, ¿cómo? Toda la energía, digamos en este caso de la garrafa, estaría como energía interna dentro de la garrafa, ¿no? Porque eso se combustiona y demás. Cuando ustedes lo prenden la garrafa, por ejemplo, este es acetileno con es otra cosa, solo es un ejemplo. Cuando ustedes prenden la garrafa, toda esa energía total interna que tiene cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si ustedes lo prenden, se va a la cocina para calentar agua, para cocinar y toda esa energía cambia, se transforma en otra cosa, ¿verdad? Entonces, si fuera la garrafa su única fuente, digamos, de energía, al cocinar o hervir agua, esa energía cambia, esa energía total en sí cambia dentro de su casa. ¿Verdad? ¿Por qué? De su garrafa está cambiando. Esa energía se está transformando interna, que ya dentro de la garrafa, en los enlaces químicos que están dentro de los compuestos del propano, del butano, están convirtiendo en otros, ¿no? En dióxido de carbono y agua. Y también en calor, digamos, si están haciendo hervir agua, se están cocinando, digamos que se están calentando agua para ducharse, yo qué sé. Pero en sí, si fuera su única fuente de energía la garrafa, la energía total estaría cambiando dentro de su casa. ¿Me entienden? Eso quiere decir cambios de energía dentro de un volumen de control. También nosotros podemos tener lo que es acá este otro miembro, lo que es la energía. Eso significa, esa integral doble, la energía total que entra o sale de un volumen de control. ¿Ya? Eso parte, desde aquí se podría decir que parte la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Esa energía atraviesa las paredes de un volumen de control. ¿Ya? Esto de acá es lo que se denomina la energía que entra al sistema. Y esta parte, digamos, la energía que sale. ¿Vale? O sea, en toda esta parte, generalmente, esto de acá, estos cambios dentro de un volumen de control de energía es cero. Y todo esto de acá se puede expresar como energía que sale menos energía que entra. ¿Ya? Más o menos algo así es, ¿ya? Bueno, más o menos, esto es de esta manera. ¿Vale? Ya. De todo esto sale el teorema trabajo-energía, que me dice que la energía inicial más el trabajo a favor es igual a energía final más trabajo en contra. Esta ecuación nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Y algunos me dirán, pero ¿por qué no aparece energía que entra y sale? Ya, la energía que entra y sale puede ser que entre o salga como forma de calor o como forma de trabajo. La energía puede entrar a un volumen de control, ya sea por trabajo o por calor. En este caso no estamos tomando en cuenta lo que es la parte de calor, solamente de trabajo. Entonces, de todo eso se llega a esta parte, ¿ya? De todo eso se llega a todo esto, ¿vale? Ya, ahora, de toda esta parte, eh, nosotros solo nos va a interesar esto de acá y esto de acá, ¿vale? Todo eso nos va a interesar a nosotros, ¿vale? Todo eso nos interesa. Entonces, ¿cuáles ecuaciones vamos a utilizar? Esto de acá, esto de acá, esto de acá nada que ver, y en ocasiones esto, ¿ya? Rara vez vamos a utilizar este de acá, rara vez, muy rara vez, es muy raro el caso, ¿ya? Pero en sí, esa es la idea, ¿ya? Bien, ahora, eh, en base a todo ello, vamos a hacer ahora sí ejercicios, ¿ya? Pero lo que nos interesa es ver qué tipos de energía vamos a utilizar. Generalmente nosotros vamos a utilizar lo que es la energía cinética,
¿ya? Por si acaso, la energía cinética lo podemos expresar como un medio de la masa por la velocidad, ¿ya? También, ¿qué energía vamos a utilizar? Vamos a utilizar también la energía potencial, que algunos lo conocen solamente como energía potencial o potencial gravitatoria. Y esto de acá es que la energía potencial ya la conocen, mg por h. Listo. Otro tipo de energía, la energía potencial elástica. Es la energía potencial elástica que alberga un resorte alargado o comprimido. Esa energía elástica es un medio de K por X. X es el alargamiento o acortamiento, ¿verdad? Ya. Estos tres tipos de energía vamos a utilizar en esta parte de energía inicial y energía final, ¿vale? Ya. Ahora, en base a todo esto, ahora sí vamos a hacer ejercicios, ¿vale? Respectos o relacionados a este tema. Y empezamos. Bien, vamos a continuar con este ejercicio de trabajo, energía, potencia que nos dice. El bloque 75 libras se suelta desde el reposo a 5 mies sobre la placa. Determine la compresión de cada resorte cuando el bloque se detiene momentáneamente después de golpear la placa. Ignore la masa de esta y en un principio, perdón, los resortes no están alargados. Aquí ya lo he hecho directamente con, he puesto las variables, ¿ya? Bueno, las variables son datos y todo lo demás, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Dice que este bloque se va a soltar desde 5 pies de altura. Cuando recorra los 5 pies de altura va a llegar a la placa AB, ¿verdad? AC, mejor dicho. Pero, como está siendo soltado desde una altura, entonces va a llegar con una energía cinética, ¿sí o no? Cuando golpee. Como va a ser con energía cinética, ¿qué va a hacer? Va a pasarle su energía al otro, a la placa AC, y va a comprimir los resortes a una distancia de 0,25 pies. O sea, va a bajar hasta el resorte B. Y luego, como sigue con velocidad, va a seguir bajando. ¿Vale? Pero, ¿qué me está diciendo? Determine la compresión del resorte si se detiene momentáneamente después de golpear la placa. ¿Qué quiere decir? Se suelta desde los 5 pies, choca en AC y va a bajar hasta la parte del resorte B. O sea, todo esto, el bloque, la tabla AC y el bloque van a bajar 0,25 pies hasta el resorte B. Pero luego van a bajar una distancia adicional hasta que en general todo el sistema se detenga. ¿Qué va a pasar? Los resortes A y C se van a comprimir inicialmente una longitud de 25 pies hasta llegar a B. Y luego se van a comprimir tanto A, B y C una distancia adicional de X. O sea, B se va a comprimir X, A y C se van a comprimir una distancia adicional de X. En ese punto, acá, en esta línea que le voy a denominar el nivel de referencia, es donde se va a detener el bloque. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar el teorema de trabajo-energía. ¿Qué nos dice? Nos dice que es energía inicial más trabajo a favor es igual a que energía final más trabajo en contra. ¿Hay fuerzas a favor del movimiento que le den energía al sistema? No, entonces sería cero. ¿Hay fuerzas en contra que se opongan al movimiento o hay fuerzas de fricción que hacen que se transforme la energía en calor? No, entonces sería cero. ¿Qué tendríamos? Energía inicial igual a energía final. Energía inicial respecto al nivel de referencia. Tenemos energía potencial. ¿Esa energía potencial qué sería? mg por la altura desde este nivel de referencia, que sería x más 0,25 más 5. ¿Hay energía cinética? No, nos dice que se resulta del reposo. Este sería el punto inicial, o sea, inicial, vamos a poner acá, y acá abajo sería final, en el nivel más bajo.
Inicialmente, no hay energía cinética porque nos dice que se suelta del reposo. ¿Hay energía elástica? No, no hay resorte, no está conectado a ningún resorte. Ahora, solo tendríamos entonces al inicio energía potencial gravitatoria. Al final, ¿qué tendríamos? Cinética tendríamos en este nivel de referencia para nada, porque nos dice que determinamos la compresión de cada resorte cuando el bloque se detiene momentáneamente. ¿Qué quiere decir? En este nivel de referencia no va a haber energía cinética. ¿Va a haber energía potencial? No, porque estamos en el nivel de referencia. Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la energía elástica del resorte A, C y B. Del resorte A, ¿qué sería? Sería un medio de K sub 1 por XD al cuadrado. ¿Quién más tiene energía elástica? El resorte C, que sería K por K sub 1, por si acaso los dos resortes tienen la misma constante de rigidez, 1000 libras sobre pie, y le he puesto K sub 1 para el resorte A y el resorte C. Como estamos haciendo para el resorte C, en este caso sería K sub 1 por X sub C al cuadrado, más el resorte B tiene energía potencial, porque se ha comprimido una distancia X. En esa distancia X se ha detenido la placa y el bloque. Entonces, ¿qué diríamos? Para el resorte B sería un medio de K sub 2 por X de B al cuadrado. Ahora, veamos las compresiones de cada resorte. Tanto los resortes A y C, como son iguales por la constante, ambos se comprimirían la misma distancia que sería 0,25 más X, ¿verdad? Sí. Para el resorte B, ¿qué sería? Directamente X. Listo. Ahora, vamos a reemplazar entonces todo esto en esta ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, ¿dónde está mi lápiz? Aquí estás. Ya. Tendríamos de la ecuación mg, pucha, ¿qué está pasando con esto? Un ratito, esto está un poco fallando. Ya. Listo. Entonces tendríamos m por g 5,25 más x igual a un medio de k sub 1 por x de a. X de a, ¿cuánto es? 0,25 más x más un medio de k sub 1 x sub c, ¿cuánto es? 0,25 más x, todo esto al cuadrado, más un medio de k sub 2 por x de b. X de b, ¿cuánto es? X al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a multiplicar todo por 2 y vamos a tener 2 veces mg 0,25 más x, aquí qué sería k sub 1 0,25 más x al cuadrado más k sub 1 25 más x al cuadrado, todo eso más k sub 2 por x al cuadrado. Esto de acá nos da 2 veces lo que es k sub 1 por 0,25 más x al cuadrado más k sub 2 por x al cuadrado. Bien, ¿qué nos está diciendo en esto? Que vamos a hallar la compresión de cada uno y en este caso, ¿cuál sería la incógnita? Lo que se comprime el resorte B. Teniendo lo que se comprime el resorte B, tendríamos lo que se comprime el resorte A y al mismo tiempo del resorte C. Listo, vamos a ir reemplazando datos. ¿Qué tendríamos? Estamos en el sistema inglés. Al estar en el sistema inglés, G, ¿cuánto sería? 32,2 pies sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a ir reemplazando. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 por 75 por 32,2, 5,25 más x igual a 2 por, K sub 1 es 1000. Pero aquí viene un detalle. Esto de acá, la constante de un resorte generalmente, ¿qué tiene que ser? ¿Cuáles tienen que ser sus unidades? Fuerza sobre longitud. En este caso, ¿qué tenemos? Masa sobre longitud, cosa que no puede ser, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hagamos esta parte de
fuerzas, ya sea en el sistema inglés o en el otro, si nosotros tuviéramos constantes de rigidez en unidades de masa entre longitud, para cambiar la fuerza nosotros vamos a multiplicar siempre por la gravedad para tener unidades de fuerza entre longitud y no unidades de masa entre longitud. ¿Por qué? Esto viene del sistema internacional. Un kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza que equivale 9,8 newtons. Esto sería como multiplicar por la gravedad. En el sistema internacional, sí. En este caso es similar. ¿Vale? Es similar. Entonces, si, como tenemos en estos casos para caso 1 y caso 2 unidades de masa sobre longitud, tenemos que multiplicar por la gravedad para obtener unidades de fuerza entre longitud, ¿vale? Pero al hacer eso pasa algo interesante. Esta caso 2 igual está en unidades de masa sobre longitud, entonces multiplicaríamos por la gravedad. Al hacer eso, si nos damos cuenta, G es 32,2. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Sería la gravedad con el otro lado, porque aquí tenemos G. G, ¿cuánto es? 32,2. ¿Sería? Sí. ¿Vale? Esa es la cosa, ¿ya? Esa es la idea. No esa es la idea tanto así, pero la cosa es multiplicar por la gravedad si tenemos en lo que es constantes de rigidez, en las cuales tengamos unidades de masa entre longitud. Listo. Bien, porque si no, la ecuación sería dimensionalmente no homogénea y eso ya han visto en análisis dimensional, ¿no ven? Todo lo demás. Ya. Haciendo operaciones acá en toda esta parte, ¿a qué llegaríamos? Llegaríamos a todo esto multiplicando todo lo demás, tendríamos 77,5 más 150 por x igual a ¿qué? 200, o mejor dicho, 2000, por si acaso, es desarrollando todas estas ecuaciones de acá, ¿vale? 2000 más 1000 en x más 125 más 100 más 1500. De todo esto, ordenando, nos va a quedar 3500 en x más 850x menos 662,5 igual a 0. Es una ecuación cuadrática fácil de prefa, entonces de acá nos va a dar dos soluciones. 0,33, en este caso x, como estamos en el sistema internacional, sería en pies, ¿verdad? Y una x adicional que nos daría negativo, menos 0,20 o algo así. No tomaríamos el negativo porque no tendríamos distancias negativas, compresiones negativas. En este caso, ¿qué nos interesa? Este valor positivo. ¿Me entienden? Esta x, ¿qué es? Esta x es lo que se comprime en resorte B. ¿Cuánto se comprime el resorte B? 0,33 pies. Y ahora, entonces, los otros resortes en el cual la compresión de A es igual a la compresión de B que hemos visto, x de A es igual a la compresión de C, esto era x más 0,25. Si reemplazamos estos dos, mejor dicho, este valor en los dos, ¿qué nos daría? Que la compresión de A es igual a la compresión de C y esto es 0,58 pies. Con lo que hemos resuelto el problema. Y en sí, entre comillas, este es el ejercicio más complicado de la parte de trabajo y energía y potencia. Cosa que no es así y es algo muy sencillo, súper sencillo. Bien, vamos a hacer el último ejercicio y aquí voy a explicarles algo también importante en esta parte. A ver un ratito. Bien, vamos a continuar con este último ejercicio que he realizado en clases, el cual nos dice lo siguiente. Se tiene un parachoques de doble resorte que se utiliza para detener el lingote de acero de 1500 libras en el tren de laminar. Determina el desplazamiento máximo de la placa A si el lingote choca con la placa a 8 pies sobre segundo. Ignore la masa de los resortes A y B
Y considere K sub 1 igual a 3.000 libras sobre pie. Y K sub 2, 45.000 libras sobre pie. Otra vez en este caso tenemos unidades de fuerza sobre longitud. ¿Qué vamos a hacer en el momento de reemplazar datos? Multiplicar por la gravedad. Listo. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahorita esta parte es un poco complicado de realizar. ¿Por qué? Tenemos dos resortes que se están comprimiendo, ¿verdad? Tenemos dos resortes. Ya. Ahora, analizarlos esto así por separado es algo complicado, no es algo así, digamos, fácil, por así decirlo. Porque tanto A y B, o sea, los resortes de K sub 1 y K sub 2, ambos se están moviendo de forma distinta, ¿ya? Pero, pero, si hacemos directamente acá, ¿qué vamos a tener inicialmente? Vamos a tener energía cinética, no tendremos potencial, ni tampoco elástica al inicio. Vamos a poner hasta aquí nuestro nivel de referencia y no tendremos para nada potencial. Al inicio tendríamos solo cinética, pero nada de elástica. Al final, como dice que se detiene, nos dice desplazamiento máximo. ¿Qué quiere decir desplazamiento máximo? Que se detiene. Ahí, ya no se mueve. Al finalizar, ¿qué tendríamos? K sub 1, o sea, la energía cinética de K sub 1 y K sub 2, o sea, de los dos resortes, de los resortes 1 y 2. Y tendríamos un sistema de dos incógnitas y una ecuación. No habría forma de hallar la otra ecuación. Entonces, para eso vamos a reemplazar estos resortes por un resorte de K equivalente. ¿Vale? Y haciendo eso es como si se mueve se mueve el bloque, choca y se detiene. Y listo, esa es la ecuación de energía. Sencillo. Pero, ¿dónde está la complicación? En hallar esta K equivalente. Estos dos resortes, por si acaso, están en serie. Ya no están en paralelo. Por ejemplo, estos resortes de acá sí están en paralelo. Para paralelo es muy distinta la ecuación que se tiene que hacer. Muy distinta que la que vamos a deducir. ¿Ya? Vamos a deducir la K equivalente de dos resortes en serie. ¿Qué quiere decir? Estos dos resortes en serie lo vamos a reemplazar por uno de una K equivalente, por uno solo. Bien, ¿cómo es esto? ¿Qué razonamiento sigue? Es el siguiente. Vamos a tener dos resortes conectados en serie. ¿Ya? Y este resorte, todos estos dos resortes lo podemos expresar o reemplazar por uno solo. ¿Ya? Estos van a estar siendo jalados por una fuerza F. ¿Ya? Y este K de K equivalente igual va a estar siendo jalado por una misma fuerza F. La misma fuerza. Estos resortes tienen constantes K sub 1, K sub 2 y un K equivalente. Listo. Vamos a ver los desplazamientos. ¿Ya? Este resorte 1 se desplazaría o se comprimiría o se alargaría o comprimiría una distancia x1, lo mismo para el otro, ¿ya? Entonces, este K equivalente, ¿qué se comprimiría o alargaría? ¿Una distancia x? Sí, ¿verdad? Bien, en este análisis, que este resorte K sub 1 se va a comprimir o alargar una distancia x1 y este resorte 2 se va a alargar o comprimir una distancia x2, la suma de estos que me daría la distancia total que se comprimiría o se alargaría el resorte de K equivalente, que es el mismo que estos dos. Por eso dice equivalente. Vamos a hallar la fórmula mediante sumatoria de fuerzas, ¿ya? Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de resorte 2. ¿Ya? Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre del resorte 2. ¿Qué tendríamos? Tendríamos hacia la derecha la fuerza F. Y como se está haciendo en el resorte, ¿quién lo jalaría al resorte F? Lo está jalando. ¿A quién está unido el resorte 2? Está unido al resorte 1. Entonces, por lógica, obviamente, como está unido al resorte 1, al resorte 2, como se estamos jalando hacia derecha, la fuerza de restitución en el otro sentido, para el resorte 2, estaría jalado por el resorte 1. Entonces, como está jalado por
el resorte 1, ¿verdad? La fuerza de restitución elástica estaría dada por el resorte 1, que sería K sub 1 por X1. ¿Vale? Por si acaso, todos estos resortes ahorita estamos asumiendo que están en reposo. Generalmente para deducir la fórmula se deduce que todo está en reposo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y o en X si hacemos en este caso, ¿qué vamos a tener? F es igual a K sub 1 por X1. Listo. ¿Qué me interesa de acá? X1. Voy a despejar X1, que va a ser F entre K sub 1. Listo. Voy a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre del resorte 1. Listo. Ahora, para el resorte 1. La fuerza elástica en el resorte 1, como se estaba aplicando hacia la izquierda por acción-reacción en el resorte 1, ¿hacia dónde estaría? Hacia la derecha, ¿verdad? Por acción-reacción. Tercera ley de Newton. Acción, acción, reacción. Como hay una fuerza que lo está jalando al resorte 1 en el sentido de hacia la derecha, ¿qué se opondría? Se opondría el resorte 2. ¿Qué quiere decir? Lo empujaría hacia el otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? K sub 2 por X sub 2 estaría al otro lado. ¿Para qué? Para equilibrar al resorte 1. ¿Por qué? Acción-reacción. En el resorte 2 lo estaba jalando el resorte 1. Acción-reacción. Acción en el resorte 2, reacción en el resorte 1. Entonces, en el resorte 1, para evitar que se mueva el resorte 1, ¿quién lo estaría equilibrando? La fuerza de restitución del resorte 2, que estaría al otro sentido, para que haya equilibrio. Entonces, ¿qué diríamos? Que K sub 1 por X1 es igual a K sub 2 por X2. Pero K sub 1 por X1, ¿qué es? F. ¿Podemos tomar toda esta parte? Sí. Entonces, F, ¿qué podríamos decir? Que es K sub 2 por X sub 2. Vamos a despejar X sub 2. X sub 2 nos daría F entre K sub 2. Listo. Ahora, para el resorte grande, para el resorte de resorte equivalente. Para el resorte equivalente tendríamos la misma fuerza F, pero en este caso, ¿qué lo estaría jalando? El resorte que tiene constante K equivalente por la distancia que se ha alargado, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería entonces? F sería igual a K por X equivalente, ¿verdad? Despejamos X, ¿qué vamos a tener? F entre K equivalente. Listo. De acá, de este gráfico que tenemos, que X es igual a X1 más X2. Pero X, ¿qué es? F entre K equivalente igual a X sub 1 que hemos hallado era F entre K sub 1 más F por perdón, K sub 2. Entonces, lo que hemos hallado ahorita, 1 entre K equivalente va a ser 1 entre K sub 1 más 1 entre K sub 2. Esto que hemos hallado, por si acaso, es para resortes en serie. Para equivalente es otra cosa, ya sería la suma de las K en paralelo. Ahorita hemos hallado en serie. Entonces vamos a hallar la K equivalente del resorte. O sea, todos los estamos reemplazando solo por uno. Reemplazando los datos que nos dan. En este caso no sería necesario la gravedad. No sería necesario. O sí, podemos hacerlo, pero no hay problema. Vamos a hacerlo sin la gravedad. Tendríamos 1 entre K equivalente igual a que 1 entre K sub 1. K sub 1 nos dice que es 3000 más 1 entre K sub 2. K sub 2 es 45.000. Haciendo operaciones de estos dos con el solve, nos daría que, a ver, 1 entre X igual a 1 entre 3000 más 1 entre 45.000. Bueno, sería. Ven 2000, la K equivalente
nos daría 2812,5 libras sobre pie. ¿Por qué unidades ahorita de masa sobre longitud? Porque hemos utilizado unidades de masa sobre longitud para las otras casos. Listo, entonces el problema a qué se ha simplificado. Al bloque con una velocidad v sub 0 inicial de cuánto nos dice, de 8 pies sobre segundo, que choca con un resorte de constante K equivalente. Entonces, por teorema trabajo-energía, ¿qué tendríamos? Energía inicial más trabajo a favor es igual a energía final más trabajo en contra. ¿Tenemos fuerzas a favor del movimiento? No. En contra de fricción o que se opongan al movimiento, tampoco. ¿Qué tendríamos entonces? ¿A qué se reduce? Energía inicial, energía final. Energía inicial. Como nuestro nivel de referencia estamos poniendo al piso, no tenemos energía potencial gravitatoria. Tampoco tenemos inicialmente, cuando se está moviendo el bloque, energía elástica, porque no está comprimiendo ningún resorte. Solo tenemos energía cinética. Entonces tendríamos un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Final, en el mismo nivel de referencia. No tendríamos energía potencial. Como nos dice que se detiene, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos eh, No tendríamos energía cinética, pero sí que tendríamos energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica que sería K equivalente por X, lo que se comprime este resorte. Vamos a despejar entonces, en este caso, X, que va a ser raíz de masa por velocidad al cuadrado entre K equivalente. En este caso, como estamos reemplazando datos, como estamos en K tiene que ser unidades de fuerza entre longitud, vamos a reemplazarlo vamos a multiplicar esa K por la gravedad. Entonces tendríamos 1500 por velocidad inicial, 8 cuadrado, entre K equivalente, que sería 2812,5 por 32,2, porque estamos en el sistema inglés. Haciendo esto, nos daría que X es 1,3 pies. Bien, alguno dirá que eso es lo que se desplaza a, pero eso no se desplaza a. Esta X es lo que se desplaza en total el resorte equivalente, el equivalente. No es lo que se desplaza el resorte 1 y el resorte 2. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser x1 y este otro x2. ¿Qué tenemos que hallar? X1 es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo hacemos eso? Esto de acá, por si acaso, no es, vamos a decir, no es el desplazamiento de A. No es el desplazamiento de A. Es el desplazamiento del resorte equivalente, que es estos dos, ¿no? Estamos reemplazando estos dos por uno. No es eso. Entonces, ese x1 tenemos que hallar. Pero así como así no podemos hallar como si nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este problema se puede resolver fácilmente si conocemos la ecuación de los resortes en serie, que es esta, la fórmula. Ya. Pero alguno, al hacer esto, lo que se desplaza es x igual a 1,3. Listo, ya la cagó. Así literal, perdón por la prueba, pero así es. Chao. Chao ejercicio. ¿Qué es la cosa? ¿Qué nos vamos a recordar? Lo que hemos deducido. F nos dice que es K sub 1 por X sub 1. F también nos dice que es K sub 2 por X sub 2. Y asimismo F nos dice que es K equivalente por X. En esa igualdad nos vamos a basar. ¿Ya? Nos dice que F es K sub 1 por X1, lo que hemos deducido. Pero también KF es K sub 2 por X2. Pero asimismo que también nos dice que, que F es K equivalente por X. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto. Entonces vamos a tomar esta igualdad y esta igualdad. Haciendo eso, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener K sub 1 por X1 igual a que K equivalente por X1. ¿Qué necesitamos? X1 vamos a desplazar, vamos a despejar. ¿Qué tendríamos? K equivalente por X entre
caso 1. ¿Qué equivalente es 2812,5 entre caso 1, que es 3000, por x, que es 0,3? Haciendo operaciones, x sub 1 nos dice que es 0,966 pies. Y esta es la verdadera respuesta. Listo. Esto es lo que se tenía que hacer. No bastaba solamente deducir la fórmula o saber la fórmula, sino tener este planteamiento de acá. ¿Vale? Y esto justamente al entrar a un examen. Pueden verlo en los solucionarios, en la parte de... No me acuerdo si era del 2014 o algo así. Pero la cosa es que son, en este caso son dos bloquecitos, o bueno, un bloquecito. En el bloquecito hay un resorte, ¿ya? Y en la pared hay un resorte y nos dice hallar la longitud, lo máximo que se desplaza la cosa, o sea, el, el resorte, me dice, o algo similar, me dice. Para este caso igual era lo mismo, con la X solo hallabas la equivalente, o sea, hallabas la X equivalente, pero lo que te pedía era del otro resorte, los resortes del carrito o algo así era. Y bueno, esa era la cosa. Y en eso muchos la han, pues, chao, ¿no? Y bueno, de esa manera era, ¿ya? De este planteamiento. Es algo similar a 2014 o algo similares. Por eso también he hecho esto, ¿vale? Porque aquí este ejercicio con el que equivalente es súper sencillo. Es como bloque, choque y listo. Pero ¿dónde era la cosa? En esta partecita del planteamiento. Listo. Con eso concluiríamos lo que se ha ido del sábado. Por si acaso el jueves va a ser el examen simulacro que me ha pedido el ingeniero. Más ejercicios podríamos hacerlo en la semana, tal vez. Voy a ver cuándo. Voy a ver cuándo. No creo que eh, el sábado, porque tengo con mi cálculo 2, pero ya les aviso. Yo les aviso. Eso sería lo que se ha avanzado el sábado. Y cualquier duda que esto, pues van a ver el video, escríbame y yo les voy a despejar su duda. ¿Vale? Listo. Con esto terminaría la clase, que es lo que ha sido el sábado. Nos vemos, muchachos.